Sí, Eric, por favor, si nos puedes apoyar en oración. sí, con gusto. Eternísimo Padre, gracias Señor por todo lo que tú eres, por todo lo que tú haces, por Padre Santo, tú ante todo nos fortaleces, Señor. Eres nuestro refugio. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos por este tiempo que nos reunimos para meditar en tu palabra, Señor. Eh, Tú pon las palabras en tu siervo, Señor bendito. Padre Santo, te pido por mis hermanos aquí presentes que tú los sigas cuidando, Señor, dirigiendo en tu camino, Padre, Rey Dios del universo. Porque a la verdad, Señor, hemos escogido, Señor, el seguirte, Padre Santo. Tú cúbrenos, Padre, Rey Dios del universo. Padre Santo, te damos gracias por los hermanos que han de unirse y por los que han de escuchar esta predicación, Señor. Gracias te damos, todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a empezar en esta noche. Eric nos había pedido si podíamos volver a mencionar, pues, lo que nos dice la palabra del Señor con respecto a la concupiscencia. Quisiera en esta noche, pues, antes de pasar a los comentarios o preguntas que tengan acerca del libro de los Salmos, pues este punto o este asunto de la concupiscencia. Nada más una pregunta, Eric. ¿Hay alguna eh, idea, alguna inquietud en específico que te inquiete? No, no, realmente cuando la escuché, pues lo entendí, ¿no? Que muchas veces, pues decimos, no, es que el diablo que anda, dice la palabra, ¿no? Que luego nada más, pues acotan a un solo versículo, que anda Ujú. como león rugiente, buscando a quien devorar, y ya, pues ahora sí que alertados por esa situación, no la completa, ¿no? Entonces, pues realmente mucho es el pesar que tenemos nosotros justamente por nuestra concupiscencia. Entonces, sí, sí, pues es eso, ¿no? De que, pues se los he comentado a algunas personas, pero no me entienden, no me entienden o no me quieren entender. Ok, qué bueno que mencionas eso porque muchas veces, bueno, nos llega a pasar a todos, seres humanos, de que a veces no le entendemos. Y bueno, podríamos decir, bueno, pues es ignorancia, ¿no? Pero yo creo que por lo que dice la palabra, Dios nos ha dado la oportunidad de entender, pues si no todas las cosas, por lo menos con las que tenemos contacto, en la mayoría, pues Dios nos da entendimiento, ¿sí? Yo lo veo muchas veces con personas que mencionan que pues son lentas para entender o que no se les pega nada. Y yo creo que de alguna manera Dios sí nos da la oportunidad de tener claridad en las cosas con las cuales nos estamos enfrentando. Hablando de esta situación, bueno, quisiera que fuéramos al libro de Romanos, en el capítulo 1, versículo 4, versículo 24, perdón. Voy a pedirles si me pueden apoyar con las lecturas de la palabra, por favor. Romanos 1:24, quien la tenga en la mano, por favor. Amén. Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó
a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El 25 también. Sí, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ok. Yo creo que aquí, digo, no es el único pasaje que nos habla acerca de la actitud que hay en el corazón del hombre, sino que también el por qué muchas veces vemos situaciones muy extremas. Para mí es muy fuerte esto, dice que por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. Si tratamos de comprender a qué se refiere la inmundicia, pues yo creo que la mayoría lo entendemos, es algo que, vamos a decir, sucio, algo impuro. Se me ocurre pensar, no sé, en el cochambre, eh, en la suciedad, ¿sí? En otras palabras, en la basura, ¿sí? Y me llama la atención porque dice que Dios los entregó a la inmundicia. Y podemos decir, ah, qué Dios tan estricto, ¿no? Pues debería ser un poquito más bonachón, más buena onda, o sea, pues, además ya estamos en otra época. Si vemos en nuestra sociedad, pues la cultura ha ido como que, pues avanzando un poquito más, ¿no? Como que ya somos más abiertos, como que ya somos más permisibles, más tolerantes y bueno, tal parece como que quisiéramos que Dios tomara nuestro lugar y que no fuera tan exigente, ¿no? Pero cuando menciona esto, dice que Él los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Y precisamente es lo que quisiera que viéramos en esta noche. Bueno, ¿por qué Dios se porta tan cruel, tan fuerte, ¿no? Unos quisieran pues que Dios fuera un poquito más tolerante, ¿no? Vamos a ver un poquito más atrás, versículo 18, por favor. 18 y 19. Bueno, aquí nos da una razón, no son los únicos pasajes que nos habla por qué es que Dios está molesto, no solamente con la humanidad, porque aquí el gran problema es que muchos piensan que pues Dios es muy estricto. Yo creo que nosotros entendemos que Dios es tan justo que no nada más se molesta sí se llega a molestar, se llega a incomodar porque el hombre es pecador o porque el hombre es muy malo. Aquí la principal razón por la cual viene la ira de Dios, hermanos, es porque los que están más cercanos de Él cometen situaciones que no debieran. ¿Sí? Ahorita les doy un ejemplo. Si lo pueden leer, por favor, el versículo 18 y 19. Amén. Porque Romanos 1:18 y 19. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ok. Quisiera hacer un poquito de énfasis con respecto a esto de que, bueno, ¿por qué Dios los entregó a la inmundicia? Bueno, pues porque primeramente recordemos que cuando el hombre desobedeció a Dios, cuando el hombre determinó a empezar a hacer pues su voluntad, pues ahí vinieron los problemas, ahí se empezó a degradar todo absolutamente. Y algo que a Dios ¿cómo les puede decir? Le plació, buscó la forma de cómo el hombre pudiera pues restaurar esa situación, esa misma comunión que tuvo en el Edén, fue que Dios proveyó pues los medios a toda la humanidad, primeramente.
Pero pues viendo la situación del ser humano, pues fue que vio la actitud de un hombre que es Abraham y que de ahí empiezan a ser pues toda una familia, después un pueblo, ya una nación completa y que de alguna manera él se goza, hermanos, porque de alguna manera pues ellos están contentos, están agradecidos, empezando por Abraham, y reciben de parte de Dios todo. Dios se decide revelarles o hablarles claramente, vamos a decir con una palabra eh, firme, una palabra fuerte, y que a esto se llama que Dios les empieza a revelar su verdad o la verdad de Dios, ¿sí? Y por eso dice que pues la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. No podemos culpar a medio mundo de que, ay, que es muy malo, pues sí, es muy malo, pero muchas veces el hombre no tiene ni, ¿cómo les podría decir? Entendimiento de la verdad, no conoce la verdad. Esto no justifica sus actitudes, definitivamente, pero que de alguna manera, lo que dice más adelante, porque lo que de Dios se conoce, Dios se los manifestó. Y podemos ver que Dios en su misericordia no solamente a Abraham y a su descendencia les revela la verdad, sino que a cada ser humano Dios se encarga de revelarle su presencia. Versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y bueno, más adelante Pablo habla, pues que Dios habla primeramente a los judíos, al pueblo de Israel, pero también a todo ser humano. Y si vemos la carta de Romanos, pues nos habla precisamente de que el pecado pues abarcó pues a los que conocen la verdad y a los que no la conocen, ¿sí? Y de ahí que pues en sus corazones han albergado, han dado lugar a que esta actitud o este sentir que existe en el corazón del hombre, que es la concupiscencia, pues no solamente se desarrolle en el ser humano, sino que lo abrace, hermanos, que lo albergue en su corazón y no quiera dejarlo. Yo no sé si algunos de ustedes, se me viene a la mente, hermanos, cuando éramos pequeños, yo recuerdo que a uno de mis hijos, estando pequeño, pues le compramos zapatos porque ya los que traía pues ya estaban muy gastados, hermanos. Y pues le compramos zapatos y cuando se los pusimos pensamos que pues le iba a gustar. No, hermano, se puso a llorar. Y le dijimos, pero ¿por qué? Pues si son nuevos, ¿no? O sea, mira tus zapatos y ahí tratamos de explicarle, de mostrarle, pues que eran mejores que los otros. No quería dejar los viejos. Y me acuerdo mucho de eso, hermanos, porque a veces al ser humano nos pasa igual. Dios nos revela cosas buenas, benéficas, pero muchas veces nosotros no queremos tomarlas. Y recuerdo que, pues ya preguntándole más adelante que por qué no quería los zapatos nuevos, no, dice, es que esos no corren como los otros. Y bueno, pues uno se pone a pensar en esos detalles y dice, bueno, lo que es muchas veces no tener conocimiento, entendimiento claro de lo que está pasando. Dios, hermanos, siempre ha procurado no solamente darnos zapatos nuevos, ¿sí? Sino todo lo demás. Un cuerpo sano, una mente sana, un corazón nuevo, una actitud diferente. Dios siempre se ha preocupado por el ser humano en este sentido, hermanos, pero desgraciadamente el ser humano siempre ha antepuesto ante Dios primero sus sentimientos. Y bueno, a los que no eran el pueblo de Dios, a los gentiles, bueno, pues hay pretexto, ¿no? Pero al pueblo de Dios, hermanos, ¿cómo es posible que ellos tomaron una actitud rebelde y tomaron una actitud, pues, necia, insensata, y
quisieron, hermanos, de alguna manera, pues no tomar en cuenta a Dios. Eh, por eso, hablando de este pasaje que leímos, el versículo 24-25, me llama mucho la atención, hermanos, lo que menciona en el versículo 26. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Ahí me quedo, hermanos, ya no leemos lo que sigue. Pero nosotros podemos decir, bueno, ¿por qué Dios los entregó ahí? Bueno, sencillamente porque en sus corazones había esta actitud de inmundicia, hermanos. Dice que Dios los entregó a la inmundicia porque en las concupiscencias de sus corazones, pues el deseo que había en ellos era no solamente desenfrenado, no solamente grande, sino era algo que ellos no querían soltar. Les platico esto de mi hijo que estaba pequeño porque él no quería soltar sus zapatos viejos, o sea, por nada del mundo. Y el ser humano a veces así camina, hermanos. Desgraciadamente, a veces el ser humano no eh, logra conocer a fondo a Dios porque no quiere soltar esto. Y precisamente hablando de la concupiscencia, pues vamos a hablar, hermanos, de sentimientos egoístas que de alguna manera los queremos utilizar para satisfacernos a nosotros mismos, con nuestras propias ideas, con nuestros propios recursos, con los recursos que tenemos a nuestro alcance, pues queremos lograr estar satisfechos, ser felices, tener paz. Y desgraciadamente, pues esto no se logra. Y no se logra porque lo hacemos de una manera egoísta y caminamos de una manera egoísta, muy personal, ¿sí? Y, y si como personas no lo logramos, hermanos, pues como sociedad, mucho menos. Eh, Muchos líderes han mencionado esto. Yo creo que pues no es necesario conocer mucho de geopolítica o mucho de lo que, de la historia, hermanos, de lo que el ser humano ha vivido o conocer otras culturas para poder ver, hermanos, que el hombre desgraciadamente no quiere soltar esa actitud ante Dios. Y dentro de su egoísmo, hermanos, pues podemos ver, hermanos, que nunca va a poder tener en su corazón algo que realmente le llene, algo que realmente le satisfaga. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado, hermanos, para depender de Dios. Es como, no sé, me imagino a las plantas, hermanos. Las plantas sin sol y agua, que es algo que Dios estableció, pues no pueden germinar, hermanos. No pueden de alguna manera desarrollarse para tener fruto. El ser humano, hermanos, sin Dios, no puede obtener nada más. Precisamente por esto, pues cuando antepone sus sentimientos, cuando antepone sus deseos, pues desgraciadamente, pues no va a poder ver algo positivo, hermanos. Y no es porque el cristianismo sea fatalista, hermanos, no, sencillamente porque el ser humano no quiere ver la realidad, porque dice este pasaje que leímos, hermanos, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Estos días platicaba con una persona que practica mucho la meditación. Me compartías una experiencia que tuvo 8 días, se fue al campo a meditar. Digo, oye, ¿y qué hacen ahí? Digo, me nació la curiosidad, hermanos, no porque me interese tanto, pero ¿y qué hacen ahí? Nada. Digo, pero ¿cómo nada? No, nada más nos sentamos y cerramos los ojos. Ese es todo lo que hacemos. Y pues estamos meditando en lo que pensamos, por qué lo pensamos y todo eso, pero no hacen nada absolutamente. Sí me llamó la atención, ¿eh? Me llamó la atención porque digo, no, pues qué padre es estar ahí sentadito sin hacer nada, ¿no? Claro que me imagino que no se la pasan todo el día, por lo que me platicaba, pues tienen su tiempo. Y después de eso, pues se levantan a hacer lo que todos hacemos, a comer, ¿sí? A
tener un refrigerio, tanto físico como moral. Y después, pues, siguen meditando. 8 días estuvo esta persona que me compartía en esa actitud. Le digo, mira, vieras qué tan hermoso es eh, salir a trabajar, tener alguna actividad, convivir con la gente. Es hermoso porque podemos ver la gloria de Dios, le digo. Y eso, Dios lo utiliza precisamente para, pues, darnos otra perspectiva de la vida y para poder nosotros desarrollar lo que Él ha querido dar a nuestro corazón, ¿sí? Compartir, pues, el amor que Dios nos ha permitido conocer, compartir la paz, compartir la tranquilidad, pero todo es en actividad, le digo. Dios nunca nos va a tener sentados. Se me quedó pensando y dice, oye, pero digo, Dios es una persona, ¿eh? Y es no, 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 dice, luego me protestó, Dios no es una persona, Dios es espíritu. Le digo, sí, pero con las características de una persona, porque Él piensa, Él siente y Él actúa. Y dice su palabra que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Hablando de la concupiscencia, hermanos, bueno, pues dentro de esa actividad que tenemos nosotros como seres humanos, pues también Dios nos permite, hermanos, que podamos ejercer cualquier actividad siempre para poder demostrar o para poder compartir lo que es Dios a nuestro corazón, hermanos. Cuando el ser humano se vuelve egoísta, hermanos, digo, a mí me da mucha tristeza porque casi la mayoría de la gente, pues trabaja para ser feliz, se casa para ser feliz, estudia para tener más y bueno, desarrolla una serie de actitudes o de actividades, hermanos, que podemos decir, ojalá y lo logre. Digo, qué bueno que hay ese deseo de superarse, de salir adelante, pero desgraciadamente, decía una persona, oh triste realidad. ¿Cómo se siente después de que ya obtuvieron un título? ¿Cómo se siente? O un trofeo, o compramos algo nuevo. ¿Cómo nos sentimos? Ah, ya lo logré. ¿Y después qué, hermanos? Yo creo que aquí es donde precisamente entra la concupiscencia, hermanos. El hombre no tiene satisfacción aun cuando ha logrado algo en la vida. ¿Y saben por qué? Porque creo que algo que nos menciona la palabra del Señor, hermanos, Dios lo primero que quiere que reconozcamos es lo que somos delante de Él. Ahorita, como creyentes, somos sus hijos. Qué bueno, qué hermoso. Sí, qué maravilloso. Pero antes de esto, bueno, pues pensábamos muchos, pues que la vida no vale nada y que realmente, pues, ni vale la pena echarle ganas. Muchos pensaban negativamente, otros pensaban precisamente a partir de lograr algo, sentirse pues mejor que el de junto, ¿no? Yo por lo menos tengo un título y eso me da pues cierto estatus, ¿no? A veces social y a veces pensamos que hasta moral. Y desgraciadamente esto pues nos lleva a la vanagloria, al egoísmo, a la soberbia. Y bueno, pues queremos más. Y de ahí precisamente es donde yo quisiera partir, hermanos. La concupiscencia no es otra cosa más que el deseo desenfrenado, desordenado de muchas cosas, hermanos. Ya obtuve un título, bueno, pues ahora voy por la maestría. Digo, antes no se conocía nada de esto, hermanos. Antes llegabas a licenciatura y bueno, pues hasta ahí digo, ya lo logré. Ahora ya no, hermanos. Ahora puedes obtener, no sé, varias licenciaturas, varias maestrías y varios doctorados. Y si no tienes llene, bueno, pues hay diplomados también, ¿sí? Y podemos decir, bueno, pues, ¿hasta dónde vamos a llegar? Yo he visto personas, hermanos, que han logrado, pues, meterse a profundidad a estudiar y en ciertas áreas, hermanos, han logrado, vamos a decir, la excelencia, hablando humanamente. Sí, ya esto, yo soy una máxima autoridad. Yo veo muchas veces en YouTube, hermanos, personas que pues se engrandecen y se vanaglorian, ¿no? Es que fuera de mi palabra no hay otra que valga. Y bueno, lo veo con tristeza, hermanos, porque lejos de poder
satisfacer su corazón, creo como que todavía no está lleno y buscan y buscan y buscan. Y bueno, hablando precisamente de la concupiscencia, me llamó la atención una versión que tenemos a la mano. Es una traducción de la Biblia al hispano. Se los voy a leer, hermanos, porque me llamó la atención unas palabras. Hablando de Romanos 1:24, que leímos hace un momento, quisiera leerles este pasaje. Dice, por eso Dios los ha dejado a merced de sus bajos instintos, degradándose y envileciéndose a sí mismo. Y esto es la concupiscencia, hermanos, ¿sí? Degradándose envileciéndose a sí mismo. ¿Qué es degradándose, hermanos? Bueno, pues que van reduciendo o desgastando muchas de las cualidades que tienen, hermanos. Yo veo personas que tienen mucha capacidad, hermanos, muchas habilidades. Digo que yo a veces digo, yo quisiera ser con esa memoria maravillosa, con esa elocuencia, con esa coordinación de pensamientos. De veras que a veces me dejan admirados, hermanos. Pero ¿qué creen, hermanos? He convivido con muchas personas que llegan a tener cierto nivel de estudios y han llegado y han disfrutado de lo que es un doctor, una maestría, un doctorado, hermanos, y las veo vacías, hermanos. Vacías en el sentido de que eh, se sienten tristes, se sienten solas, se sienten amargadas, se sienten desilusionadas. Yo digo, oye, pero pues si tú ya lograste esto y además tienes un buen trabajo, tienes un buen sueldo, tienes esto. Sí, pero no me siento completo. Y de veras que da tristeza, hermanos. Y hablando precisamente de que Dios los ha dejado a merced de sus bajos instintos, lo que menciona en la versión 60 que leímos, hermanos, dice, por lo cual también Dios los entregó a su inmundicia, o sea, a la actitud que el ser humano ha querido mantener. Dios nunca nos ha querido llevar a esos lugares, hermanos. Dios nunca, ni siquiera, hermanos, ha pensado en que nosotros nos sintamos basura. O nadie. Mucha gente dice, no, pues que yo no soy nadie. Y ya algo que yo le agradezco a Dios y alabo a Dios, de veras por las personas de corazón sencillo, humilde, limpio. No por algo dice la palabra del Señor, hermanos, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y de alguna manera, hermanos, cuando disponemos nuestro corazón delante del Señor y hay esa limpieza, pues no tenemos preocupación por lo que sucederá el día de mañana, hermanos. ¿Sí? No nos atormentan cosas de qué pasaría, hermanos, si nos descalificaran que hicimos trampa en el examen profesional, como ha llegado a suceder en los actos que muchas veces han evidenciado, ¿no? Que fulanito le copió la tesis a sutanito, que eso ya lo habían dado y que no sé qué. ¿Qué pensaríamos si alguien nos quitara el título que hemos obtenido, hermanos? O lo que pasa muchas veces en los deportes, ¿no? Hay deportistas que porque, pues, hicieron trampa para ganar una medalla y pues los han enjuiciado y les han quitado hasta las medallas, hermanos. Qué tristeza es eso, ¿no? Gracias a Dios, hermanos, que cuando nosotros conocemos a Dios, ¿cómo les puedo decir, hermanos? Con un corazón limpio, sencillo, Dios nos da el nombramiento de ser hechos sus hijos. Y esa es una gran bendición, hermanos. Y el ser humano, hermanos, cuando en su corazón hay esta actitud de concupiscencia, pues se dan estas dos situaciones, hermanos. El versículo que yo les leí, hermanos, se va degradando y se van envileciendo. ¿Qué es degradándose, hermanos? Bueno, yo creo que es como desgastándose o reduciendo las cualidades que tenemos nosotros. Imagínense, hermanos, que alguien de ustedes sabe leer muy bien y de repente, no sé, hermanos, tiene algún problema en su corazón y lo deja de hacer. O alguien que toca muy bien la guitarra, ajá, y que por alguna circunstancia influye como para que lo deje hacer. Alguien que tiene la habilidad, no sé, hermanos, de hacer un buen guisado o de realizar, no sé, alguna prenda de vestir,
o elaborar alguna otra cosa, hermanos. Y de repente está tan desanimado, hermanos, que como decimos a veces, no le calienta ni el sol. Esa persona pues está experimentando en ese momento lo que les estoy mencionando, esa degradación, hermanos, esas aptitudes, esas cualidades que Dios nos ha dado para que podamos aprovecharlas y las tiramos a la basura, hermanos. Por eso, hablando de la concupiscencia, dice, esto hay lo que hay en sus corazones. Otra palabra que dice aquí, hermanos, de que Dios los entregó a sus bajos instintos, degradándose y envileciéndose. ¿A qué se refiere eso de envilecerse, hermanos? Bueno, de despreciar a algo o a alguien. ¿Qué sentimos cuando alguien nos desprecia, hermanos? Y que nosotros estábamos confiados, pues, que, pues, no sé, éramos algo muy importante para ellos, o para él, o para ella, y de repente ya no existe eso. ¿Cómo nos sentimos? Pues, a veces decimos esas palabras, ¿no? Trágame tierra. O sea, no pensé que esto fuera a suceder. Esto es precisamente, a esto se refiere que el ser humano se ha envilecido, se ha despreciado a sí mismo, se ha humillado a sí mismo, ha desechado algo que Dios ha puesto en el corazón del ser humano. Y ese es algo, hermanos, que desgraciadamente pues nos lleva a una posición muy triste. Por eso dice que Dios los entregó a la inmundicia, ¿sí? A esa actitud que ellos piensan que son. La gente que no reconoce a Dios, pues de alguna manera, pues está desechando todo lo que Dios le puede dar a través de su vida, ¿sí? A través de la naturaleza, a través de su mismo cuerpo, lo está desechando. Y bueno, hablando de esto de la inmundicia, dice, eh, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que